Buenas tardes, hermanos, paz y bien. Mi nombre es Jimmy Vázquez Najarro. Pertenezco al movimiento Misioneros de Santa María de Nazaret y persevero en la comunidad Hijos de Sion. Hoy vengo a traerte una enseñanza que se llama o se titula El encuentro con Cristo. Y para iluminar esta enseñanza vamos a utilizar el Evangelio de Mateo en el capítulo 4, versículo 18 en adelante. Dice la palabra de Dios: caminando por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Les dijo: venid conmigo, y os haré pescadores de hombres. Ellos dejaron las redes al instante y le siguieron. Siguió caminando y vio a otros dos hermanos, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, que estaban en la barca con su padre, Zebedeo, arreglando sus redes, y los llamó. Ellos dejaron al instante la barca y a su padre y le siguieron. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Perdón. Muy bien. Lo que nos narra este Evangelio de Mateo se complementa con lo que narra también el Evangelio tanto de Marcos como de Lucas. En el Evangelio de Lucas nos narra este encuentro con Simón de manera distinta. Y no quiere decir que se contradigan, sino que estos dos evangelios se complementan. En el Evangelio de Lucas se narra que Simón Pedro venía de toda una noche de haber trabajado. Los que son pescadores, o los que saben más o menos cómo trabajan estos pescadores, ellos generalmente salen de madrugada o desde un día anterior y se van mar adentro para poder pescar. Y lógicamente ya de madrugada o muy temprano traen el pescado fresco. Entonces, al igual que se hace ahora, ellos también lo hacían. Y estuvieron trabajando todo el día. Simón llega cansado. Imagínate trabajar toda o gran parte de la noche en ese frío, estar trabajando y al final su trabajo no dio fruto. Entonces, Simón llegó cansado, de repente fastidiado. Imagínate tú que hayas trabajado y que llegues a tu casa todo incómodo, fastidiado, de repente aburrido, cansado físicamente, mentalmente, de un día duro, de un día donde de repente las cosas no salieron bien, de repente de un día donde todo lo que programaste no se dio, ¿no? Y puede uno llegar hasta tenso, angustiado, etc. En medio de esa situación se aparece Jesús en la vida de Simón. ¿Esto qué nos quiere decir, hermanos? Que muchas veces cuando nosotros queremos entrar en los caminos de Cristo, que muchas veces cuando le queremos abrir el corazón a Cristo, pensamos erradamente que Cristo nos va a venir a buscar, o podemos tener ese encuentro cuando todo en nuestra vida vaya bien, cuando todo esté de color de rosa. Sin embargo, Jesús nos enseña que en momentos inesperados, en los momentos de repente hasta más críticos de nuestra vida, es una buena oportunidad para encontrarnos con Él. Simón, cansado de toda una noche, tal vez con frío, tal vez pensando: oye, ¿y ahora qué le voy a llevar de comida a mi familia? ¿Y ahora con qué voy a sacar, con qué voy a cubrir mis gastos del día? Pues si no tengo nada que vender. Con todo eso en la cabeza, Simón se dio la oportunidad de escuchar a Jesús. Y fue que Jesús subió a su barca y predicó a toda la multitud que estaba ahí. Nos narra el Evangelio de Lucas. Y luego le dice a Simón que regresen al mar. Y es ahí donde ocurre una pesca milagrosa para Simón. Y es ahí donde Simón reconoce quién es Jesús y le dice esa gran frase que es bastante recordada, ¿no?
aléjate de mí que soy un pecador, Señor. Tuvo un encuentro en medio de esa situación crítica, en medio de ese contexto de dolor, de repente de tristeza, de angustia, de no saber qué hacer, porque no tenía con qué de repente cubrir sus gastos. En medio de esa situación crítica, Simón tuvo ese encuentro con Jesús. Y ese encuentro le cambió la vida completamente. Porque se narra en los evangelios que ahí Jesús le dice, haré de ti un pescador de hombres. Es ahí donde cambia toda la dirección de la vida de Simón, que posteriormente es llamado Pedro. Hermano mío, ¿tú no crees que en medio de tus crisis, en medio de las circunstancias que puede estar pasando, no crees que es la oportunidad perfecta para que Cristo entre en tu vida, para que tengas un encuentro en medio de toda esa tribulación, en medio de toda esa dudas, en toda esa incertidumbre, en medio de no saber qué hacer? ¿No crees que es momento de darle una oportunidad al Señor? Porque Simón se la dio y cambió su vida totalmente. Aquí también muchos, cuando se habla de un encuentro con Cristo, a veces tienen temor de que Cristo les pueda cambiar la vida por completo, ¿no? Algunos se imaginan que Cristo los va a llamar a ser sacerdotes, a ser monjitas, a ir a predicar al África, no sé, muchos tienen una imaginación bastante amplia. Sin embargo, hermanos míos, se narra también en los evangelios que en algún momento que Jesús estaba predicando, fue a la casa de Simón a almorzar, ¿no? Y es más, curó a la suegra de Simón. Es decir, en un momento todavía estaban en su comunidad, con sus familias, pero lógicamente Simón ya había tomado una decisión, la decisión de seguir a Cristo, y su vida fue cambiando. Y nos narra que una de las primeras curaciones fue la curación de su suegra, sin que Simón se lo pidiera. Y esto es también muy interesante. Simón no le pidió en ningún momento a Jesús que curara a su suegra. Es decir, Jesús, que va a la casa de Simón porque andaba con Simón, se entera que la suegra está mal y agarra y la cura. ¿Qué nos enseña esto? Que, hermano, cuando tú te decidas abrirle tu corazón a Jesús, muchas cosas a tu alrededor también van a cambiar. Y no porque tú se lo pidas al Señor, sino porque el Señor sabe que cambiando esas cosas o mejorándolas, a ti también va a llegar esa bendición. Es decir, quitándote esas preocupaciones, dándote paz en esas situaciones, va a hacer que tú también, tu corazón se entregue más al Señor. Es por eso que muchas veces se dice, ¿no? Encárgate tú de las cosas del Señor, que el Señor se encargará de las tuyas. Y no quiere decir que nos sentemos de brazos cruzados, quiere decir que tenemos que abandonarnos en el Señor. Es el Señor que va a comenzar a obrar en tu familia, va a comenzar a obrar en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos. Pero tú, primero tienes que partir la decisión de ti, de querer abrirle tu corazón y de querer decirle sí al Señor. Yo no sé cómo está tu vida, yo no sé qué estás atravesando, pero aquí nos cuenta la Escritura que Simón, en su día a día, en pleno trabajo, se presentó Jesús. Y acá también otro detalle, muchos creen que los que hemos dicho sí al Señor somos un par de vagos, es decir, que no hacemos nada, que andamos en nuestra casa sin hacer nada, o como muchos dicen, eso de estar en la iglesia es para ociosos. También es muy alejado de la realidad, hermanos míos. Quien te habla, tengo esposa, tengo un hijo que a Dios gracias ha cumplido 1 año de vida, trabajo de lunes a viernes en horarios muy distintos y bueno, el Señor me permite servir. Entonces, quien te habla se tiene que encargar de mi trabajo, tengo que encargarme de mi casa, tengo que encargarme también de mi hijo y tengo que también dedicar tiempo a mi esposa. Eso por la cuarentena, porque cuando no hay cuarentena también tengo que dar tiempo para ir a visitar
a mis suegros, a visitar a mis padres, etc., etc., como todos nosotros. Entonces, hermanos, quien te habla no es un ocioso, no es que lo hago porque no tengo nada que hacer, porque estoy con el tiempo que me sobra. No, hermano, no es así. Jesús nos llama a cada uno en el contexto de vida que tú tienes. Soltero o casado, con hijos o sin hijos, joven, niño, joven, adulto, ancianos. Porque también muchas veces se dice, ¿no? No, yo todavía estoy muy ocupado, no tengo tiempo, ya cuando me jubile me dedicaré a las cosas del Señor. Hermano, tú no sabes si llegarás a jubilarte, no sabes si vas a llegar a esos tiempos. Y muchas veces los que ya están un poquito más mayorcitos, a veces le echan la culpa que el frío, que el hueso, que me duele aquí, que me duele allá, y no quieren tampoco darle la oportunidad al Señor en su vida. A todos el Señor nos llama, y a todos y con todos el Señor quiere tener un encuentro. Seas soltero, seas casado, estés conviviendo, sea tu segundo compromiso, como esté tu vida. Ya, porque tampoco no hay que pensar que, no, para los buenos Jesús viene y para los malos no. No, más bien viene más por las personas que andamos por malos caminos. Más se preocupa por estas personas. El Señor viene por todos. Y así como a Simón, el Señor viene día a día a tu encuentro, en medio de tu realidad, en medio de tus situaciones, en medio de tu trabajo, en medio de tu fatiga, el Señor viene a encontrarse contigo. La pregunta es, ¿tú qué haces? ¿Tú cómo le respondes? ¿Tú qué le dices? Simón se encontró con Jesús y dio su vida un giro total. Y junto con su hermano decidieron irse con Jesús, decidieron ser sus discípulos. Este evangelio que hemos leído también nos narra algo muy interesante, que hoy en día también hay que entenderlo. Jesús se encuentra con Juan y con Santiago, que estaban con su padre trabajando. También ellos eran pescadores, estaban en su día a día y estaban con su padre, es decir, trabajaban, era una empresa familiar, trabajaba el papá, todos tranquilos. Y Jesús también los llama. Y aquí cuán importante es esta enseñanza, porque dice que Juan y Santiago simplemente dejaron las redes, dejaron a su padre y se fueron. Muchas veces nosotros los padres podemos ser el obstáculo para nuestros hijos para que ellos cumplan su vocación. Y cuando hablo de vocación, hablo del llamado que Cristo les hace a cada uno a realizarse en aquello que quieren, en aquello que brota de su corazón. Muchos serán llamados a la vida religiosa, tal vez, muchos serán llamados al matrimonio, muchos serán llamados a vivir una vida consagrada. Y dentro de los que se casan o viven una vida consagrada, tal vez también los llama a una profesión, a realizarse, a ser útiles a la sociedad. Y en ese aspecto, a veces nosotros los padres somos un estorbo. Disculpen la palabra, de repente un poco dura, pero a veces nos volvemos un estorbo para que nuestros hijos puedan cumplir aquel sueño que ellos tienen. ¿Y por qué somos un estorbo? Primero, o por qué somos un obstáculo, para que suene más bonito y que nadie se me resienta que me está mirando. ¿Por qué? Porque muchas veces el querer de nuestros hijos no es aquello que nosotros hemos pensado desde muy pequeños, o mejor dicho, desde que ellos eran pequeños. A mí me está pasando y me imagino que a todo padre le debe haber pasado. Yo veo a mi hijo pequeño y me imagino o me gustaría que haga tal o cual cosa mientras que va creciendo. Ya me estoy pensando qué es lo que le voy a querer que estudie o que aprenda, etc. Y miles de cosas vienen a mi cabeza, que lógicamente muchas yo he querido hacer y que me gustaría que él pudiera hacerlo, y muchas otras que me parecen que les podría ayudar en su formación, en su vida, etc. Lógicamente todo está en mi cabeza. Y a veces nosotros, los padres, podemos ser un tropiezo porque los hijos no van a querer lo que nosotros queremos. Por más que se lo expliquemos, por más que se lo justifiquemos.
A veces, y yo conozco muchos casos, hay padres que han frustrado el futuro de sus hijos. ¿Por qué? Porque los hicieron estudiar carreras que ellos no querían estudiar. Porque le dijeron, estudia cualquier cosa, pero que sea en la universidad. O sea, si el muchacho quería estudiar algo técnico, no, eso no sirve. Si el muchacho quería aprender de repente algo de manualidades o quería dedicarse de repente a la cocina o ser artista, etc., no, porque eso no da plata, la famosa frase que los padres solemos decir. Y es que dentro de todo eso está el miedo de que ellos se puedan sustentar en la vida. Y eso, hermanos míos, frustramos a nuestros hijos. Hermanos, la realidad es la siguiente. Dios da a los hijos y los hijos son un don del matrimonio. No es un derecho. Y esos hijos son primero hijos de Dios. Que Dios nos confía a nosotros el cuidado y la educación. Y Dios en su momento nos pedirá cuenta de cómo hemos educado y formado a cada uno de nuestros hijos. Y también nos pedirá cuenta si hemos sido un tropiezo para su vida, si hemos sido un buen o mal ejemplo para su vida. Hermanos míos, tenemos que dejar a nuestros hijos volar. Y no solo se ve en la parte de la parte profesional tal vez, o lo que los hijos quisieran alcanzar a hacer, sino también cuando quieren formar o por ejemplo optan por una opción de vida. Es decir, si mañana tu hijo o tu hija viene y te dice que quiere ser sacerdote o quiere ser religiosa, ¿qué le vas a decir? Algunos padres no entienden esto, porque han visto la capacidad intelectual que puedan tener estos hijos y creen que van a ir a perder su vida, a vivir como pobres, a servir o ser sirviente de otros. Y no les cabe en la cabeza que muchas veces, o mejor dicho, no les cabe en la cabeza que cuando uno se realiza en aquello que Dios ha querido para cada uno de nosotros, es allí donde se encuentra la felicidad. A ti y a mí Dios nos ha soñado con algo. A ti de repente te ha soñado con la profesión que tienes, te ha soñado con esa familia que tú tienes, pero a otros tal vez los ha soñado como misioneros, los ha soñado de repente cantando, de repente siendo unos maestros en la cocina, no lo sé, diferentes profesiones, diferentes sueños, y cada uno debemos realizarnos en ello. Nosotros los padres no tenemos que ser un tropiezo. A muchos los ha soñado con una familia, y sin embargo conozco muchos casos donde los padres envejecen junto con sus hijos. Y lógicamente los padres se sienten bien porque los hijos están con ellos, ¿no? Los hijos están a su lado y se sienten los más amados y tranquilos del mundo. Pero no se ponen a pensar que cuando los padres ya no estemos, nuestros hijos quedarán solos. El matrimonio, hermanos, para cada persona es encontrar a ese complemento que nos habla la Escritura. Es encontrar a esa persona que te va a ayudar a realizarte, que va a ser tu apoyo, que va a ser tu compañera o tu compañero de vida. Es encontrar a aquella persona que va a estar contigo hasta el final de tus días. Y muchas veces los padres somos un tropiezo para que nuestros hijos lleguen a encontrar a esta persona. Porque no me gusta cómo se viste, porque esta persona es muy alta, muy baja, que su color de piel, que es de tal provincia, no sé, muchas veces los padres le vemos los defectos por cualquier lado. Y a veces los hijos escuchamos más esas cosas que entramos en razón y tomamos nuestras propias decisiones. Esta escritura nos enseña algo. No se narra que el padre de Juan y de Santiago comenzó a ir detrás de ellos, a recriminarlos, o se puso acá a decir, uy, me abandonan, me dejan solo, ¿qué será de mí? Me voy a morir. Nada de eso. Acá menciona la escritura que ellos lo dejaron y se fueron. Y no se menciona nada de lo que el padre pudo hacer.
Sin embargo, en la escritura más adelante se menciona que la mamá de Santiago le pide algo al Señor, que sus hijos se sienten uno a su derecha y uno a su izquierda. ¿Eso qué nos dice? Que en su momento la mamá estaba contenta. Es más, les pedía, Señor, que se sienten a tu derecha y a tu izquierda. La mamá estaba contenta, o por lo menos se lee en la escritura que estaba contenta que sus hijos estén con Cristo. Porque de repente la mamá veía la felicidad de estos hombres. Hermano, hermana mía, que tú me escuchas, la felicidad de tus hijos está en lograr aquellos que desean en su corazón. No está en lo que tú quieres, no está en lo que tú anhelas, está en lo que ellos quieren, en lo que ellos anhelan, en la vocación que Dios puso en sus corazones. Nosotros los padres estamos llamados a impulsar eso, a motivar eso, sea lo que fuese. Y créeme que más felicidad va a haber en tu hijo que se realiza en aquellas cosas que Dios ha puesto en su corazón que en aquello que tú quieres. Créeme que más felicidad va a haber en el corazón de tu hijo. La vocación, hermano, es realizarnos en aquello en que nosotros nos sintamos bien, en aquello para lo cual nos han creado. Y cada cual ha venido con una cualidad particular. Algunos han nacido con una voz estupenda que con sus cantos alegran el corazón de muchos. Algunos han nacido con una habilidad de repente para los números y por eso pueden ser o trabajar en diversas ingenierías. Algunos tienen la capacidad de la oratoria. Algunos tienen la capacidad para enseñar. Algunos son muy hábiles con las manos y por eso tenemos carpinteros, mecánicos. Algunos son muy hábiles en la pintura, en la cocina. Hermano, cada quien se debe realizar en aquello que Dios ha puesto en su corazón. No seamos un estorbo o un tropiezo para nuestros hijos. Animemos a nuestros hijos en aquel sueño que ellos tengan. Y no temas si uno de esos sueños es casarse. Déjalo que se case para que traigan alegría a tu hogar, porque vas a ganar un yerno o una nuera, vas a ver cómo tu descendencia va a aumentar. Hermanos, para los que ya son mayores, la alegría de un pequeño, de un nieto en la familia, en verdad es una alegría estupenda, que alegra los corazones de a veces las personas mayores, de aquellas personas que ya ven su vida que está llegando ya al final, ¿no? Y que ya criaron los hijos y todo, y la alegría de la llegada de un nieto en verdad cambia sus corazones. Y muchos se privan de eso por el simple hecho de no dejar volar a sus hijos. Hermano, Dios no te quiere quitar, Dios te quiere dar muchas cosas. El encuentro con Cristo para Juan, para Santiago, les cambia la vida. Y no solo para ellos, sino también para sus padres. Para su padre Zebedeo también fue un cambio. Para su madre de Juan y Santiago, que se lee en las Escrituras, que también les pide a Jesús que sus hijos se sienten a la derecha y a la izquierda, también fue un cambio. Es decir, el cambio, la respuesta que tú le das al Señor, no solamente, lógicamente, trae un cambio total para tu vida, pero también repercute en las personas que te rodean. No temas decirle sí al Señor, no temas que Él encamine tu vida en aquello que Él ha soñado siempre. Cada uno de nosotros ha nacido con un propósito en esta vida. Cada uno tiene una misión en esta vida. No pierdas esa misión. No arruines los planes por los cuales fuiste creado. Atrévete a decirle sí al Señor. En medio de tu situación, ábrele el corazón al Señor y déjate guiar por Él. Dile sí al Señor. Si no sabes cómo seguirlo, díselo, Señor, no sé, pero aquí estoy, quiero seguirte, quiero caminar contigo, quiero conocerte más. Y verás que Él comenzará a tocar tu corazón, pondrá a las personas idóneas a tu lado para que puedan hablarte de Él, pondrá en tu corazón ese deseo de conocerlo cada día. Solamente Él está esperando una respuesta.
Y padres, dejemos que nuestros hijos vayan por sus sueños, alegrémonos y motivemos a nuestros hijos a que tengan ese encuentro con Dios y que vayan tras sus sueños, tras la vocación que Cristo ha puesto en sus corazones. Seamos nosotros los motivadores e impulsadores de esa vocación y no seamos un tropiezo o un obstáculo para su vida. Hermanos míos, Dios llama a todos, en cualquier situación, y te llama para una vida nueva, te llama para que puedas lograrte, para que puedas crecer y para que seas una persona distinta, una persona santa en medio de este mundo. Porque este mundo, hermanos, no necesita tantas personas vistiendo una túnica. Necesita personas que donde estén lleven el mensaje de Dios, den testimonio de su fe. Eso necesita. Algunos los llamará, como les digo, a una vida consagrada, a otros los llamará al matrimonio, a otros los llamará a consagrarse viviendo en la soltería, pero cada uno tiene un llamado. Pero acuérdate de esto, ese encuentro con Cristo cambia tu vida totalmente y te impulsa a aquellas cosas para las que Él te ha creado. Pidámosle al Señor esa gracia de poder decirle sí y de poder ir tras nuestros sueños y los anhelos de nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bendito, te damos las gracias por esta enseñanza. Permítenos y concédenos la gracia de poder responderte con un sí generoso para abrirte nuestro corazón. Permítenos ir tras esos sueños que tenemos en el corazón, pero siempre de tu mano. Y a nosotros los padres, ayúdanos a ser impulsadores de los sueños de nuestros hijos, de poder guiarlos, pero que no seamos, Señor, un tropiezo o un obstáculo para su vida. Que ellos se realicen en tus proyectos, que ellos sean felices haciendo lo que tú has querido siempre para sus vidas. Y a ti, Santísima Madre, te pedimos y te rogamos que intercedas por cada uno de nosotros, en especial por los más jóvenes, por aquellos que están empezando a vivir. A cada uno de nosotros, Madre mía, ruega para que podamos tener claridad de lo que queremos, para que podamos responder a Jesús en medio de nuestra vida, en medio de nuestras situaciones, le podamos decir sí, lo podamos dejar entrar a nuestra vida. Y sé tú, Madre mía, nuestra compañera de camino, y sé tú que nos lleves siempre ante la presencia de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos míos, yo les agradezco que estén conectados, les pido que compartan esta enseñanza y que la apliquen en sus vidas. Gracias por escucharme. Acuérdense que a las 4 de la tarde vienen las alabanzas a nuestro Señor, día de alegrar también nuestros corazones y de cantarle y cantar las maravillas de nuestro Dios. Quédense en la programación de Misioneros de Santa María de Nazaret. Que Dios los bendiga y conmigo será hasta el día domingo. Paz y bien.